Buenos días, bienvenido, bienvenida a esta charla de martes, charlas de 30 minutos en las que compartimos experiencias, reflexiones y herramientas que puedan servir para el desarrollo del potencial humano. Este mes lo hemos estado dedicando a preparativos para el cambio, para aquellos proyectos que planeaste para este año y que ya es momento de echar a andar, esos cambios trascendentes, esas renovaciones, innovaciones, eso que quieres hacer distinto este 2024. Hoy es la última charla de este mes y vamos a seguir hablando de estos preparativos, esto que necesitas todavía alistar, que necesitas aún terminar de definir, autorizaciones que necesitas gestionar para poder arrancar con esos proyectos. Y en esta ocasión, esta charla está inspirada en un viaje, en los aprendizajes que me dejó un viaje que hice la semana pasada y que quise integrar a este compartir contigo eh, estos momentos de preparativos para los cambios que queremos hacer este año. Entonces, vamos a hablar de 3 lecciones que quiero compartirte, que me traje de este viaje. Lecciones que nos pueden servir para emprender esos cambios con una visión distinta. Porque decíamos en la última charla que un viaje necesariamente te expande, porque te amplía la perspectiva a nivel mental, a nivel emocional, a nivel experiencial. Entonces, una de las recomendaciones que hacíamos es que si podías, hicieras un viaje, ya sea un viaje literal o un viaje que tú pudieras recrear en tu propio entorno para prepararte, para hacer esos ensayos, si es que lo necesitas, ese impulso para hacer estos cambios que tienes planeados. Bien, pues empecemos con los aprendizajes. Un primer aprendizaje es el poder tener un equilibrio entre la planeación y la experimentación libre en el lugar que vas a visitar. Y te digo esto porque sin quererlo fue la manera en que organicé el viaje. Yo tenía planeado a dónde ir, tenía claro el destino, tenía claro pues los boletos de ida, de vuelta, el lugar donde me iba a hospedar, pero no quise programar itinerario de cada día. Quise que eso resolverlo allá. Entonces, fue un buen ejercicio tener este equilibrio entre haber considerado algunas cosas que ya estaban previstas, pero dejar otro margen a la espontaneidad, a la experimentación, a la exploración, porque eso hace que sea mucho más enriquecedor este viaje. Y si trasladamos esta experiencia a este cambio que quieres hacer, o sea, pongamos como ejemplo que este año te estés proponiendo abrir nuevos mercados en nuevas plazas y si quieres hacer ese ejercicio de crecimiento, de expansión de tu empresa, es importante que consideres una parte de planeación que tengas prevista, que tengas analizada, que tengas estudiada, que tengas muy claro, como en el ejemplo que te doy del viaje, cuál es esa plaza que quieres conquistar, eh, qué es lo que quieres ofrecer allí, un conocimiento general de la plaza, etcétera. Pero también es importante que dejes un margen a la experiencia orgánica una vez que llegas a ese lugar. Te platico un poquito de lo que viví en el viaje para que lo podamos utilizar como un referente en este ejercicio de cambios. Te decía que tenía previsto lo básico, ¿no? A dónde ir, cuándo regresar, dónde hospedarme. Pero hubo un día, por ejemplo, que sí compré un tour y por supuesto que fue muy interesante el tour, por supuesto que lo disfruté, pero hubo otro día que lo dejé libre, que decidí en el momento que me desperté, yo planeé el tour, yo lo diseñé en función del conocimiento que ya estaba teniendo de la ciudad, era uno de los últimos días, ya me sentía mucho más conocedora del lugar, ya lo había caminado bastante, entonces elegí mi propio tour y fue mucho más
divertido, mucho más entretenido, porque hubo sorpresa tras sorpresa en este tour que yo diseñé, porque no sabía exactamente a dónde iba a llegar, no sabía exactamente con qué me iba a encontrar, no sabía exactamente cuánto tiempo iba a tomar. Hubo muchas cosas que fueron sorpresa, que me las fui encontrando y eso lo hizo mucho más interesante, porque sumamos a lo que ya está previsto, sumamos el encuentro de lo nuevo, de lo inesperado, de la sorpresa. Y eso nos puede servir de referente para estos cambios. Es planea, ten una parte, satisface esta parte que a veces tenemos de controlar, pero también deja una parte a la experimentación. Si vas a ir, retomando el ejemplo, si vas a ir a una nueva plaza, permítete explorar la plaza como un desconocedor, como alguien que llega por primera vez y que entonces podrías empezar a tener encuentros con personas que quieres conocer, podrías empezar a participar en networkings con personas del lugar, podrías empezar a participar en eventos, en encuentros, y de esa manera dejarte sorprender también y enriquecer lo que ya tienes previsto, porque si tú pretendes hacer ese cambio con todo absolutamente definido, entonces puede que te estés perdiendo de ese margen, de ese margen de lo inesperado, de lo sorpresivo que te va a dar si te permites esa flexibilidad, ¿sí? Entonces ese es un primer aprendizaje que te recomiendo muchísimo porque yo he hecho viajes de todo y muchas veces hice viajes en tour justo por evitarme el tener yo que planear, que pensar, que organizar y que perder tiempo, porque así lo veía, voy a perder tiempo en estar definiendo qué voy a hacer y a dónde voy a ir. Y, y entonces me embarcaba en un viaje con todo totalmente previsto, pero si ya lo has hecho también, tú sabes que en un tour tienes 5 minutos para ir al baño, 10 minutos para comer, súbete, bájate, tómate la foto, ahora vamos a la otra parada, y todo es así, muy rígido. Perdón, muy rígido, está muy previsto y no hay margen, ¿no? Si tú llegas a ver algo que te llama la atención, pues no hay tiempo porque tienes que seguir el ritmo del grupo para poder cumplir con el tour. Y en algún punto yo decidí que ya no quería ese tipo de viajes y empecé a hacer viajes mucho más libres y hacer viajes no solamente desde la mirada del turista, sino desde la mirada de quien se interesa por conocer cómo viven las personas del lugar, cuál es realmente la cultura, qué hay detrás de la apariencia que vemos los turistas cuando visitamos un lugar. Entonces, te invito a que este cambio que quieras hacer tenga ese equilibrio y que te permitas experimentar, que haya una dosis de experimentación. Muy bien. Un segundo aprendizaje que te quiero compartir ahora es que un viaje definitivamente te permite conocerte mejor. Un viaje siempre es un sinónimo de autoconocimiento. De hecho, cuando nos referimos al autoconocimiento, hablamos de hacer un viaje, ¿no? Un viaje interior, y cuando hacemos un viaje exterior también lo hacemos adentro. Sobre todo si haces un viaje en solitario, porque tienes mucha oportunidad de estar contigo, de observarte y de observarte en un nuevo entorno, de observarte ante personas que no conocías, ante una cultura nueva, ante comidas, ¿no? Que a lo mejor son muy distintas de las que estás habituado o habituada. Entonces, es muy enriquecedor un viaje como un proceso de autoconocimiento. ¿Y esto para qué nos sirve en un proceso de cambio? Porque en la medida en que confirmas realmente quién eres y realmente qué te gusta y qué quieres y con qué situaciones fluyes mejor, qué situaciones te van mejor, entonces vas a poder hacer esos cambios con ese paso firme, con esa claridad de estar en consistencia contigo, con tu esencia. Y aunque probablemente estés pensando que eso no es viable porque la empresa no es tuya y no depende de ti tomar decisiones sobre estos cambios que se estén contemplando en tu organización,
es verdad que no estamos habituados a tomar en cuenta la esencia, muchas veces no la tomamos en cuenta, ni siquiera la esencia de la empresa, entonces mucho menos la esencia de las personas, pero siempre hay una resonancia entre la esencia de las personas y la esencia de la empresa. Entonces, si tú tomas en cuenta la esencia de tu empresa, que es su identidad, su cultura, su forma de hacer las cosas, y la tienes muy presente a la hora de elegir hacer cambios, entonces vas a buscar que esos cambios sean coherentes con esa esencia. Y a eso me refiero con que hacer un viaje te ayuda a conocerte mejor y te confirma esa dirección que vas a tomar. Te confirma en qué medida esa dirección está alineada contigo y con la cultura de la empresa. Entonces, ese es un segundo aprendizaje que te comparto a partir de este viaje y te quiero contar un poquito de cómo surgió, en mi caso, conocerme mejor y tiene que ver con confirmar mi gusto por la multiculturalidad. Estuve en un lugar en donde confluyen 4 culturas, bueno, más de 4 predominan, más bien, predominan 4 culturas, pero hay muchas más culturas conviviendo allí. Entonces, es una mezcla de idiomas, de comidas. A mí me gusta mucho comer y me gusta mucho observar esa mezcla y esa fusión en la comida. Y es muy enriquecedor, muy enriquecedor. Y aunque también una multiculturalidad tiene sus contras, yo me voy a centrar ahora en los pros y en lo positivo que tiene para la expansión, para tu expansión como persona, el abrirte a otras formas de pensar, a otras formas, a otros lenguajes, a otras formas de entender la vida y el cómo hay lugares en donde eso es posible, en donde logran una convivencia, insisto, con sus pros y sus contras, pero logran una convivencia con culturas tan distintas. Y y esto, fíjense que pude notar, y bueno, les voy a decir el lugar en el que estuve es Aruba, la isla de Aruba, y pude notar que hay un cierto margen de libertad mayor, o por lo menos me pareció a mí que así es, que el que estoy acostumbrada acá donde vivo en Veracruz, porque me da la impresión de que la ciudad trata a sus ciudadanos como adultos, ¿sí? Hay, definitivamente hay reglas, hay normas, hay restricciones que permiten o que están buscando que la convivencia sea adecuada. Sin embargo, se siente este espíritu de ahí están las reglas, ahí están las prohibiciones y de ti depende que las cumplas o no. Las sanciones son claras y ocupa tu libre albedrío. Mi impresión es que en otros lugares no es tan así, particularmente en Latinoamérica, ¿verdad? Particularmente en Latinoamérica y específicamente en México. eh, Somos culturas un poquito más restrictivas y por lo tanto hay una preconcepción acerca de que el ciudadano no es tan adulto, que es un poco niño y por lo tanto hay que controlarlo, hay que dictarle las reglas y hacer que las cumpla, porque por su cuenta no lo va a hacer. Entonces, eso incluso lo trasladamos a las empresas, este esquema de una necesidad de control, de supervisión súper cercana, de estar prácticamente encima de las personas. Y esto me pareció muy interesante, este contraste que pude ver de cómo se experimenta el sentido de la libertad en otros lugares. Y, y nuevamente, trasladando esta experiencia como experiencia de cambio, eso te abre la perspectiva. Y esto es un tercer aprendizaje que quiero compartirte, justamente el poner en perspectiva las cosas. Cuando viajas y conoces otras formas de vivir, algunas muy similares, depende de dónde viajes, ¿verdad? Si viajas a un lugar relativamente parecido al tuyo, a lo mejor no tanto, pero siempre vas a encontrar algunas diferencias y eso enriquece la perspectiva y te permite ampliar la mirada que tú ya tenías, la visión que ya tenías para hacer ese cambio que quieres hacer.
Por ejemplo, en mi viaje, nadie me había recomendado un lugar que me pareció extraordinario y que justamente llegué a él por este margen que me di de explorar. Y se trata de una fábrica. A mí me encanta visitar empresas porque amo las empresas, amo todo lo que ocurre allí. Entonces, este lugar me pareció muy interesante porque como está en una zona turística, tiene toda esta cultura de ser anfitrión, de recibir personas, de darles un servicio. Y entonces esta fábrica, quizá como muchas otras, tienen, me refiero a fábricas que reciben personas, ¿no? Que visitantes. Tiene un museo y un recorrido en el que te acompañan para que conozcas el proceso de producción. Luego hay una tienda también y por supuesto terminas comprando en la tienda porque te enamoras de la marca, porque te hacen sentir todo lo que para ellos significa la empresa, te hacen convivir con la marca. Fue un ejercicio muy interesante que a mí me dejó mucha inspiración para mis propios cambios que quiero hacer. Y te lo comparto por eso, porque me amplió la perspectiva y me ayudó a darme cuenta que justo esta riqueza que hay en cada lugar y si te permites integrarla, ayuda a que puedas tener una propuesta diferenciada y muy atractiva para el mercado. Y bueno, también hablando de ampliar la perspectiva, otra cosa que me ayudó a ampliar esta mirada son las historias que llegué a conocer de personas del lugar. Cuando viajo y tengo oportunidad y encuentro esta apertura, me gusta mucho indagar y saber las personas que están ahí, cómo llegaron, desde cuándo están ahí, qué tan arraigadas están al lugar, qué opinan, cómo viven el lugar. Entonces, hubo un par de historias que te quiero compartir que me parecieron muy interesantes y que hablando de cambio, pues definitivamente me ayudaron a tener una visión más ampliada eh, de la que yo tenía antes de ir ahí. Y una es de alguien que llegó a ese lugar navegando y navegando en una embarcación de estas que son muy básicas, no recuerdo ahora el nombre, pero es una embarcación que tiene una tabla como de surf y una vela, ¿no? Eso es todo lo que tiene. Y esta persona, huyendo de la situación que viven en Venezuela, se traslada a Aruba, pero lo hace navegando en esta embarcación. Y por supuesto, tarda como 5 horas en llegar. Me cuenta que se va por la tarde para poder llegar en la noche porque evidentemente llega como ilegal. Pero me pareció sorprendente esta historia. Hemos escuchado historias similares de cubanos que intentan llegar a Miami o mexicanos que intentan llegar a Estados Unidos o algunos otros latinos. Bueno, esta historia me tocó conocerla de manera directa y definitivamente me amplía la perspectiva porque me doy cuenta que o confirmo, recuerdo, que cuando tenemos la motivación adecuada y que a veces esa motivación tiene que venir desde un lugar de dolor, como en este caso, ¿no? Forzado por la situación en su país, toma esta decisión arriesgada, sabiendo que era una decisión arriesgada, por cambiar su situación. Entonces, justamente buscando hacer un cambio, toma esta decisión de embarcarse de esta manera y arriesgar su vida para cambiar su situación. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad, si nuestra situación es otra y tenemos la posibilidad de elegir la motivación, de elegir ese faro, ese propósito que nos mueve, entonces imagínate lo que podemos hacer recordando que tenemos siempre la capacidad de vivir cualquier circunstancia, de superarla y de ser leales a lo que estamos buscando y al grado de arriesgar, ¿no? De arriesgar
todo lo que tenemos. Y además de esta historia, hay otra historia que también me pareció muy interesante y es de una persona que tiene ya más de 10 años viviendo allí en la isla. Y si la conoces muy rápido, digamos, si solamente es a nivel superficial, podrías pensar que siempre ha tenido una buena vida, ¿no? Es una persona que vive en su propia villa, es una villa muy bonita, es una persona muy amable, muy linda, muy optimista, que siempre te regala una sonrisa, una persona idónea para recibir personas, para ser anfitriona, ¿no? Muy representativa de este lugar, que es totalmente turístico. Y bueno, indagando un poquito más, platicando más sobre ella y conociendo su historia, resulta que detrás hay toda una experiencia muy dura de situaciones de salud que ha tenido que superar, muy, muy difíciles, que no hubiera yo imaginado solamente con verla y con platicar superficialmente, y que también me hacen pensar que las personas tenemos una capacidad ilimitada de ser resilientes, de superar obstáculos, de hacer lo que nos propongamos, porque esta persona también una motivación para ella fue salir de su país para poder llegar a un mejor lugar. Y, y entonces han tenido que hacerlo teniendo que superar aspectos tan elementales como la seguridad, como la integridad, como el bienestar o la salud. Y entonces eso es una lección impresionante, porque entonces los que no tenemos esa condición, tenemos una posibilidad mucho más abierta, mucho más amplia para hacer lo que queremos hacer, para ir por esa visión, para ir por ese sueño. Así que eh, quisiera hacer un resumen de estos aprendizajes, esperando que te sirvan para dar ese paso que necesitas dar en los cambios, en las renovaciones, en las eh, innovaciones que quieres hacer, en la expansión que quieres tener para este año. Uno es que vayas con esta visión de equilibrio entre la planeación y la experimentación. Siempre date la oportunidad de experimentar cuando estás haciendo algo nuevo y de integrar el aprendizaje de esa experimentación a esa planeación inicial. Un segundo aprendizaje es permítete conocerte mejor. En este momento que quieres dar ese paso de cambio, recuerda quién eres, recuerda cuál es tu esencia, en qué entornos fluyes mejor, en qué condiciones te sientes mejor, en dónde hay más armonía para ti, porque si esa dirección que estás eh, envisionando, que estás mirando hacia adelante, es consistente con tu esencia, entonces vas a tener resultados garantizados en ese cambio que quieres hacer. Y un tercer aprendizaje es que amplíes tu perspectiva, que conozcas otras historias, que indagues un poco más, para que te des cuenta y recuerdes y confirmes que siempre tenemos la capacidad de lograr lo que nos propongamos si tenemos la motivación adecuada y que aún en las peores condiciones, como seres humanos, siempre tenemos la capacidad de sobreponernos y de aprender de las circunstancias y de superar los obstáculos que nos encontremos. Entonces, deseo que estas reflexiones te sirvan en este proceso y con esta charla concluimos esta serie de pláticas en relación con los preparativos para el cambio. Y en marzo nos vamos a arrancar con conversaciones que nos ayuden a asumir directamente estos cambios que queremos hacer, porque ya llega la primavera y llega el momento de emprender esto nuevo que tenemos en mente. Buen día, nos vemos en la próxima martes 9 de la mañana.